Hoy es martes de la J más. Daniel Valles, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ricardo, qué gusto en saludarte, amigos del auditorio, muy buenos días, los saludo con respeto como siempre. Y hoy en el martes de la J más, traigo un tema que no he tocado en todo el año, algo que tiene que ver con la importancia, como dicen las muletillas periodísticas, del vital y líquido. Eh, sí, esa tampoco lo uso, esa muleta. En ninguno de mis boletines verás que dice vital líquido. Cuando lo llegan a escribir, les digo, quiten eso, por favor. Vital líquido. Hoy vamos a platicar un poco con el ingeniero Urrutia, que es el jefe de Cultura del Agua, y vamos a platicar de algo que nos hace muchísima falta. Ahorita que venía manejando para acá, escuchaba los comentarios que te hacen los radioescuchas, ¿no? De que cómo nos falta cultura vial. Y bueno, es el grave problema del mexicano y de la mexicana, ¿no? También porque ellas también tienen su corazoncito, ¿verdad? La cultura que tenemos no es la propia. La cultura, la palabra es bien curiosa, ¿no? Porque viene de culto, es la misma raíz griega y latina. ¿A qué le rendimos culto? De ahí viene cultura. Cultura es la manera o la forma como una sociedad hace las cosas. Entonces le rendimos culto a, a todo lo que decimos que nos falta cultura. A lo contrario, le rendimos culto a la corrupción, a la mochada, al moche. Te quejabas de la alta velocidad por el accidente que estaban reportando esta mañana temprano. Y decía esta radioescucha que nos faltaba cultura vial. Pues sí, nos falta cultura vial, cultura del agua, cultura de la ética. Nos importa mucho la estética, más que la ética. Y los problemas que vemos en Ciudad Juárez son problemas de ética. O sea, se perdieron los valores, dicen. Son problemas de ética, es una pérdida de ética general, pero ese es tema de otro programa. Hoy invité al ingeniero Rute, que es el jefe de Cultura del Agua, para que nos platique de esto tan importante, que es sumamente difícil darlo no solamente a conocer, eso es fácil, a entender, es el meollo del asunto. Adelante. Adelante, ingeniero. Pues muy amables, gracias. Es un gran honor estar con ustedes. Y pues un saludo a todos nuestros radioescuchas que tan amablemente nos sintonizan. Pues así es, Daniel, la cultura es un gran reto en nuestro país. Obviamente nosotros tenemos muchos rezagos, ¿no? Ahora lo que nos compete pues es hablar de ese rezago en la cultura del agua. Nosotros estamos proponiendo no la cultura del agua normal, sino el nuevo reto que enfrentamos en toda la humanidad y que nos lleva a generar pues una nueva cultura del agua. Y esta nueva cultura del agua tiene obviamente nuevos enfoques, valga la redundancia, y también tiene nuevos retos. Uno de esos retos es informar de forma permanente, urgente, mediática, incluyente y también de forma integral. Entonces, esto nos conlleva a permear información que antes estaba muy clasificada. Por ejemplo, en el mundo, en el planeta entero, enfrentamos dos temas cruciales. Uno es el cambio climático, que está muy serio en la problemática, y el otro es el agotamiento de los recursos hídricos a nivel mundial. No es exclusivo de nuestra ciudad, lo vemos en Monterrey, lo vemos en muchas ciudades de la República, en donde tenemos ya la presentación de escasez de agua. Y la ONU en los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el apartado 6, en el capítulo 6, que es el agua y el saneamiento, tienen también identificado que para el 2030 el mundo va a estar enfrentando graves problemas hídricos a nivel mundial. Nosotros, por ser una zona desértica, estamos un poquito más graves en el aspecto de que la lluvia y las recargas de los acuíferos no se dan.
Y por si fuera poco, pues aquí no tenemos ningún lago, ningún río que lleve agua constantemente. Solíamos tener el río Bravo que llevaba agua, ahora no lleva. Eso es para nada más iniciar el tema. Las campañas pues de comunicación son entendidas como instrumentos de difusión de hábitos, actitudes y valores de cultura del agua, en las que se busca informar a la población sobre las situaciones de escasez, costos de proveerla, el valor económico, social y ambiental también, y la cultura del pago, que también tenemos que invitar a la ciudadanía que lo haga de forma consciente. La contaminación y el fomento del uso racional principalmente, como lo establece la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, bien, vámonos por partes, porque es muchísimo lo que diste a conocer en estos pocos renglones, ¿verdad? Pero que están cargados de información que tiene un significado trascendental. En pocas palabras, se nos acaba el agua, punto. Se nos acaba el agua y no tenemos agua suficiente en la ciudad porque no llueve lo suficiente, ya no tenemos río, no se recarga nuestros mantos acuíferos. Entonces, estamos en el 2022, en 7 años podremos llegar a empezar a tener problemas graves por falta de agua. Y con la otra, que no se cobra lo que se debería de cobrar. En ese sentido, y la gente a veces no entendemos que el agua se tiene que cobrar, el servicio se tiene que cobrar. Entonces esto es algo que batalla mucho la gente por la misma cultura que tenemos, ¿verdad? Repito, cultura viene de culto. ¿A qué le rendimos culto los mexicanos? Bueno, pues a todo eso de lo que nos quejamos y lo que estamos señalando, a eso le rendimos culto. Nos choca, pero le rendimos culto. O sea, adoramos. Sí. Bueno, hay una máxima con la que me gustaría empezar a tratar un poquito más el tema, que viene del famoso general chino Sun Tzu, hace 2500 años aproximadamente. Conoce a tu enemigo y lo vencerás. No conocemos de qué tamaño está este enemigo tan grave de la solvencia hídrica que debemos de tener en nuestra ciudad, y también nuestra ciudadanía tiene ese paradigma de administrar la abundancia. Crecimos pues con desinformación y con paradigmas equivocados en una ciudad que está en el tercio superior del desierto más grande de América del Norte, octavo del mundo, en donde están las mismas latitudes de los grandes desiertos del Sahara, Arabia, Tar, el iraní, poquito más abajo del Gobi, del Kazajistán. Entonces son desiertos áridos que se particularizan por la carencia de la lluvia. Y por gente que tiene otra cultura. Qué bueno que lo mencionas, porque Israel, que estamos más o menos en la misma latitud, es el país más optimizado, ¿no? Y lo vamos a polarizar en estos minutos, porque Israel tiene una media de 70 litros por habitante por día. 70 litros por habitante. Es el país más optimizado. Y nosotros andamos pegándole a los 380 litros. Es para darnos de lo una cual idea. Se va en desperdicio más de la mitad. Bueno, esto es la media ciudad. La media doméstica anda en los 240, 250 litros. Pero la media ciudad, ¿en dónde está catalogada esa media ciudad? Pues se calcula con base en el alumbramiento o lo que sacamos a través de la batería de pozos, 159 aproximadamente operando 724, 365 días del año. 50 de reserva por ahí, 49 de reserva. Y los demás los tenemos para los picos y de reserva. Entonces, esa media ciudad se va en los parques. Hay 2.952 parques con 9.700.000 metros cuadrados de áreas verdes, que no están tan verdes, ¿verdad? Porque no tienen las condiciones óptimas, ni la paleta correcta, ni los sistemas de riego correctos. Pero son puntos en donde la ciudadanía todavía no optimiza el uso del agua. Entonces estamos escalando, ese es un renglón. Ciudadanía y autoridades, es un complejo socioambiental. Sí, exactamente.
Es un problema muy Sí, porque complejo. a ti y a mí no nos es uno dicen a cada social. rato, no es solamente la gente, no es solamente la basura que hace la gente y que tira la gente, o sea, Sí, es una combinación es de muchos correcto. factores. Es correcto, es la combinación de mucho rezago cultural, obviamente, y mucha indolencia y muchos paradigmas que vamos a tratar en este momento. Ahí también hay que sumar que en el sector público tampoco, el sector educativo en sus 3 niveles también, tiene mucho uso de agua y no hay cultura del pago ahí, no hay correspondencia. Entonces, tenemos poco a poco que ir emigrando, a invitar a que las escuelas se sumen con nosotros. Déjame interrumpirte aquí. Ahí estoy actuando más como periodista que, pues ahora sí que la cabra tira al monte siempre, ¿no? No, es que siempre que te sientas aquí, como que te quitas el saco de la junta y te pones el de conductor. Pues tanto año, ¿no? Tanto año de marqués, Chihuahua. Oye, ¿por qué poco a poquito? Fíjate, yo soy muy crítico de las muletillas que los periodistas usamos. Ricardo me conoce, ¿no? Y yo no digo vital líquido, no digo cooperemos con una semillita, todos. ¿Por qué semillita? Una semillota, o 2 o 3, o sea, ¿por qué una? Ya lo entiendo, ¿no? Porque quieres decir así de una manera cordial, Coloquial. amable, coloquial, para que todo. Pero ya no necesitamos una semillita, ya necesitamos 2 o 3 o 4 o 1 kilo de semillas, un semillón, 12 millones, ¿no? Decía un 12 comercial, millones. sí, 12 millones no son 2 semillas grandes. Así decía un antiguo locutor allá de Mexicali. 12 millones no son 2 semillas grandes. 12 millones son los que te vas a ganar, y venía el comercial, ¿no? Bueno, ¿por qué poco a poquito, ingeniero? ¿Por qué no acelerar el proceso ante una carrera que a todas luces vamos perdiendo? Si nomás tenemos que ver aquí el río, como dice Ricardo, que ya ni bravo ni río, ¿no? Y claro, todo esto porque está controlado ahí arriba, hay presas que tienen detenido el agua, porque este río de aquí, la gente no sé si lo sabe y otros no lo recuerdan, pero era un río navegable. El río Bravo era un río navegable y era uno de los 2 únicos ríos en el mundo que eran navegables río arriba. O sea, tú te subías aquí y te bajabas en la Isla del Padre en un barco y regresabas en el siglo XIX. Esto lo aprendí de mi maestro Felipe Sí. Talavera. Sí, eran lanchones que no eran de calado Exactamente, profundo, ¿eh? exactamente. Ujú. Entonces, no estamos acostumbrados a que tenían un río aquí, un río que toda esa margen donde hay una carretera o hay un camino que llamamos ribereño, o sea, por algo se llama ribereño ahí, o sea, de ahí casi hasta la Plaza de los Lagartos llegaba el río. O sea, era tan amplio el margen que se fue acortando hasta que está ahorita lo que tenemos, lo que quedó. Pero vamos perdiendo esta carrera. Sí, y desgraciadamente el cambio climático no nos aporta ya la nieve que se requiere para llenar la Ajá. presa del elefante, ¿no? O sea, 20 días de lluvia menos al año hemos perdido en los últimos 5, 6. Sí, para que aquí llueva necesita haber un ciclón en el Pacífico, en el Golfo o varios. Si no, no pasa por la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Sí, se detiene todo. Se compresionan, se condensa, se precipitan y lo poquito que nos pasa. Es lo curioso, ¿no? poquito Del que otro nos lado de pasa. la Franklin, allá de paso, allá sí llueve. Y aquí no. Esas montañas, esos cerritos que tenemos ahí. Tienen más áreas detienen, ¿no? verdes de aquel lado, Sí. obviamente porque tienen muy bien sus distritos de riego. Aprovechan prácticamente Toda el agua. el 90% del agua que viene. En el tratado de 1906 se quedó de darnos 74 millones de metros cúbicos. Sí. Nos dieron 15. El año pasado nos dieron 15. 14, creo. Sí. Bueno, Ciérralo a 15, ahí quedó. ahí quedó. Y ahora esa poca agua se va también al distrito 009. Porque el agua constitucionalmente en México es de quien crea el derecho. Hay que arreglarlo por priorización y por el derecho a la vida de la ciudad. Esa es cuestión jurídica. No voy a tocar el tema porque es muy complejo. Pero sí
el agua que teníamos ya no la tenemos ni tampoco los americanos. Bueno, y ahora nuestro Departamento de Cultura de Agua que tú diriges, ¿qué está haciendo? ¿Qué te has propuesto? ¿Cuáles son tus objetivos, tus metas en el tiempo en el que estés al frente de ese departamento? Bueno, el reto es muy grande, le hemos llamado reto de sustentabilidad, que es la conservación de nuestro bolsón. El bolsón está sobreexplotado, todos lo sabemos varias veces. Hay 15 estados catalogados por el Instituto Mundial de Investigación en alto estrés hídrico de México, y tiene catalogados a todo el mundo, no nada más a nuestro país, dentro de los cuales obviamente está nuestro estado, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, el resto de los estados no los voy a mencionar, pero sí es muy importante que comprendamos en dónde estamos situados. Si empezamos por ubicar con los pies en la tierra, que no vivimos en Tabasco, que no vivimos en Veracruz, que vivimos en un desierto grandísimo que tiene 630,000 kilómetros cuadrados y que ocupa inclusive 3 partes de estados de Estados Unidos, Arizona, parte del sur de Nuevo México, parte del suroeste de Texas, prácticamente el 50% de nuestro estado, más del 50% de Coahuila, Nuevo León, un pedacito de Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y que va desde la Sierra Madre Oriental a la Sierra Madre Occidental. Tiene de zona desértica seca, semiárida, hasta 450,000 kilómetros. Y todo lo que compete al volumen total, a los kilómetros, son 630,000 a las zonas de transición en donde empieza a cambiar la vegetación. Bueno, esto más o menos nos ayuda a comprender el contexto de la ubicación y lo grave que es tener el agua donde no tenemos lagos, donde no tenemos ríos, y donde la única fuente de abastecimiento es un bolsón que está sobreexplotado abajo de nuestros pies, a 1000 pies de profundidad aproximadamente. Este bolsón, pues habría que comprender qué es. Y es una cuenca hidrológica muy grande que viene desde la presa del Elefante, más o menos tiene 320 kilómetros, de aquí de Juárez hasta Fort Whitman, a las montañas de Whitman y de San Ignacio. Pues casi como aquí a Chihuahua, ¿no? Pues no, porque son 350 kilómetros. Porque de aquí de, en lo que es el territorio mexicano son 150 kilómetros. ¿De dónde a dónde? Del Paso de lo que al sureste. Y de aquí del Paso hacia el norte son 170. Me refería al tamaño del bolsón. Sí, y tiene 40 kilómetros de ancho aproximadamente. Entonces, ¿cómo llegó el agua allá abajo? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Y el agua allá abajo llegó a través de millones de años. Sí, cuando era mar, cuando el era mar mar, de Tetis, exactamente. Entonces, los vestigios de arena, los vestigios que tenemos, los fósiles nos dicen exactamente cómo estaba, ¿no? Nos habla de cómo fue pasando por saturación de estratos. Y otro paradigma que tenemos muy casado es que creemos que allá abajo hay cavernas llenas de agua con ríos subterráneos. Y no, es una saturación de estratos. O sea, el agua que quedó estratigráficamente hablando entre los espacios de las partículas aluviónicas, ígneas del Cretácico y de millones de años, estamos hablando de millones de años, fue lo que vino a saturar el agua allá abajo. ¿Cómo llegó esa agua? Pues en condiciones óptimas. Es un diseño holístico que trae todos los minerales. Hay unos rangos en los que se nos sale de lo que es el agua salubre y se convierte en agua salobre, que se sale de las partes por millón que son permisibles en el consumo humano. Se vuelve salada, no tan salada como la del mar, pero se vuelve salada. Y esas también es una gran saturación de minerales peligrosos, entre ellos el plomo y el arsénico. Que toda el agua trae, ¿verdad? Que toda el agua la trae. Y muchos alimentos traen, y muchos. Exactamente. O sea, porque la gente escucha arsénico y se asusta. No, bueno, es que no hay que confundir arsénico con cianuro. Ajá. O sea, es diferente, es completamente diferente. Ajá. Entonces, pero dime una cosa, a manera también de aterrizar un poco el tema, ¿cómo afecta todo lo que nos estás diciendo a la gente que abre la llave ahorita para bañarse, la gente que no tiene agua ahorita ya
porque su pozo no es que no esté dando agua allá en Sierra Vista y parajes de San Isidro, donde la tubería, fíjate, la tubería del pozo que surte toda esa área de allá, que son muchas familias, solamente en esos dos fraccionamientos son más de 200 cuentas, no tienen agua porque la tubería que extrae el pozo se picó por los minerales y por tanta cosa que trae el agua, se picó de una manera que se tiene que cambiar todo, se tiene que perforar, cambiar, sacar, revisar y revisar toda la tubería, y nos va a tomar un tiempo. Entonces estamos llevando pipas y pipas y pipas, y la gente, bueno, pues se enfada de las pipas, ¿verdad? Porque claro, no le está saliendo el agua por donde debe salir en su casa. Entonces, ¿cómo afecta todo esto a esta gente? Por cierto, hemos llevado 700,000, casi 800,000 litros de agua del 11 de octubre para acá a esa área de la ciudad a base de pipas, ¿no? Son 81 viajes, son 810,000 litros. ¿Cómo le afecta a esta gente todo lo que nos estás diciendo? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de cambiar? Porque el mensaje que hay que dejar, el que hay que pasar, que hay que comunicar es: cuida el agua, cuate, cuida el agua, señora, cuida el agua, periodista, cuida el agua, conductor, porque no es posible que estemos gastando 250, 280 litros de agua por persona, por día. Si nos los cobraran a 10, 15 pesos el litro, te aseguro que nos poníamos mejor que los de Israel, ¿verdad? claro. Porque una de las culturas que tenemos el mexicano es que nomás le duele el bolsillo y se pone a cuidar todo. Y la cultura del no pago. Exactamente. Sí, ¿Cómo y hay nos mucha afecta? gente que lo deja acumular inclusive para obtener un descuento. Bueno, estamos emigrando precisamente a esa cultura con base en la concientización: qué es el agua, cuánto cuesta bombearla, cuánto tenemos de infraestructura. Tenemos una infraestructura tremenda. Entonces hemos desarrollado un nuevo esquema en el cual va a participar toda la ciudadanía. No vamos a dar clasecitas a los alumnos, a los empleados de las maquiladoras, sin menospreciar a nadie. Vamos a dar las clases de arriba hacia abajo, para que los directivos, los consejos directivos en las escuelas, lo mismo en el sector maquilador, los gerentes, los directivos, los gerentes de planta, con sus medioambientalistas. No sé si sepan que esta es una de las ciudades que más medioambientalistas tiene, precisamente porque el sector maquilador es muy poderoso, muy grande. Tenemos 329 maquilas y 71 satélites que más o menos conformamos 400 maquilas, y que tienen una conciencia y un esquema administrativo diferente para administrar el recurso. Entonces, ¿qué ganamos con ir a darle en cultura del agua clases a 40, 50 empleados de una maquiladora, a 30, 40 alumnos de un salón, cuando tenemos 400,000 alumnos, cuando tenemos más de 400,000 empleados de maquiladoras? Pues nunca vamos a acabar. Entonces, el diseño multiplicador que hemos implementado y que vamos a trabajar en él duramente, ya por directrices de nuestro director Sergio Nevares, es que ese esquema tiene que bajar de arriba hacia abajo con un esquema multiplicador. Formamos arriba y con un efecto y un compromiso para que abajo esté permeando a través de la misma empresa, que sus medioambientalistas formen a los gerentes, a los jefes departamentales, y los gerentes también se comprometan a bajar toda esa información. ¿Qué es lo que van a bajar? Bueno, pues es precisamente lo que les estamos diseñando. Ya vamos muy avanzados. En esta semana empezamos a entregar a Index, vamos a empezar a entregar al convenios de la SEP, de la Secretaría de Educación y del Deporte del Gobierno del Estado. A través también de las cámaras y de las asociaciones. ¿A entregar qué dijiste? Los nuevos diseños de cultura del agua, la nueva cultura del agua. ¿Qué es? Que es la concientización. El tema, hay dos temas cruciales. Uno que se llama reto de sustentabilidad, la conservación del océano del Hueco, que es una misión de vida y un reto de todos. Y el otro tema se llama toma conciencia hoy para tomar agua mañana. Si no lo hacemos, nuestra ciudad va a estar en graves problemas para alrededor del 2030. Si no es que antes, porque no hay ningún método científico que nos demuestre exactamente cuándo.
no tenemos los parámetros. No, hay fechas estimadas, ¿no? Hay Son fechas. estimaciones y es multifactorial. Cuando dices grave, te refieres a, porque a veces la gente dice, no se va a acabar en agua. Bueno, aquí, por ejemplo... Eso no lo cree la gente. ¿Verdad que no? No lo cree. No. Es que siempre se ha dicho que se va a acabar el agua. Y el agua realmente no puede salirse del planeta. El agua que hay en el mundo no se sale del planeta. No hay forma de que se vaya al hiperespacio para que se salga. Lo único que cambia es la forma. El agua potable se acaba, ya no se convierte en agua potable, ahora es agua sucia. Es agua que hay que potabilizar, que hay que tratar a altos costos, y luego si nos vamos más abajo es agua que ya está fuera de la norma. Es costosísimo meter ósmosis inversa, limpiar esa agua y bombearla. Es el problema que tenemos en ANAPRA, hacerle el agua en ANAPRA, aparte que no hay, no sirve, o sea, está mala el agua, tienes que... Es agua salobre. Nosotros hicimos un diseño para, también por parte y órdenes profesores de nuestro director, de ir a informar a nuestros ciudadanos de ANAPRA que tienen un problema porque ahí todos los pozos son salobres, no son salubres. Entonces se nos descompuso un pozo y eso ocasionó que un grave problema, porque la orografía o las montañas que están muy a desnivel, los que quedan arriba y los que quedan abajo, con el número de fugas que tienen las conexiones por medio de mangueras, pues nos fugaba la poca agua que teníamos para distribuir. Entonces ahí se apoyó también con un sistema de logística con pipas, cantidades tremendas de agua. Ellos tienen millones de litros de agua. Millones de litros, exactamente. Y están ahorita bien. Se solucionó la problemática, pero el agua es salobre. También hay que comprenderlo. No hay pozos ahí que tengan agua dulce, agua salubre. Entonces, el toma conciencia hoy para tomar agua mañana es un tema que involucra una información a toda la ciudadanía, en donde empezamos con una definición. Pues, ¿qué es el agua? ¿Qué es el agua para el ciudadano? ¿Qué es el agua para el ser viviente? Pues el agua lo es todo. Sin agua no hay vida, no hay comida, no hay desarrollo. Sin agua ni los países ni las sociedades pueden desarrollarse económica, cultural, social o políticamente. Y esto nos lleva a analizar un poquito lo que es el derecho al agua. Hay dos derechos nuevos que hay en la ONU, en la humanidad: el derecho a la ciudad y el derecho al agua. El derecho al agua sale en el 2010 junto con el saneamiento, y después ya lo separaron en el 2015, en donde ya le dieron la importancia que tiene el saneamiento, porque hay más de 4.000 millones de seres humanos que no tienen saneamiento en sus aguas. Y eso es muy grave, porque pues se contaminan de aguas negras todo. Y finalmente terminan, en el mejor de los casos, en una laguna de oxidación, y en el peor de los casos en los océanos. O sea, entonces, Ciudad Juárez está emigrando y está muy bien en el sentido de que todo el agua que tenemos residual está tratada. Estamos por fin cumpliendo con normas de tratamiento de aguas en 6 plantas, en las cuales tratamos casi 4.5 metros cúbicos por segundo. Y del alumbramiento que tenemos, que son 6.7, 6.8 metros cúbicos por segundo, la diferencia se queda en el ser humano, en los procesos propios y la evapotranspiración de las plantas, en la evaporación del ser humano, en la evaporación propia de la ciudad. Y por fin tenemos esa cultura. Ahora, la importancia pues de informar cómo está el agua en el ser humano. Pues somos seres de agua. Sin agua no podemos vivir. El derecho al agua pues es el derecho que te permite el derecho a la vida. El derecho a la vida intrínsecamente con el derecho al agua es el más fundamental de los derechos del ser humano, porque sin agua pues no puedes vivir. Y estas pláticas están redireccionadas a que comprendamos que desde el vientre de nuestra madre, que somos 94% agua, hasta la adultez, entre el 60 y 70% de agua, nuestro propio cuerpo es agua. Y entonces dependemos del agua para hacer todo. Hay una ilustración que dice: ¿cuánto vale el ser humano?
Bueno, el ser humano, a razón de 10 pesos el litro de agua, bueno, pues vale como 50 pesos, ¿no? Porque tienes como 50 litros de agua en el cuerpo. Y el agua está muy barato. Oh, sí, exactamente, eso vale el ser humano, ¿no? Pero no, lo que dices es sumamente importante entenderlo. Sin embargo, aquí viene el grave problema, que es el hacer entender o poner esto en palabras que todo el mundo entienda, porque lo que tú estás diciendo, ¿cuántas personas, Ricardo, te gusta que, de 10, cuántas entienden lo que está diciendo el ingeniero? Así como lo expresó. Una, exactamente. Entonces, ese es el meollo del asunto en esta situación, de que hay que ponerlo de tal manera en donde la gente que no cree que se va a quedar sin agua, porque eso va a suceder, la misma gente que ¿cómo se va a acabar el agua aquí en Ciudad Juárez si tenemos 400 años viviendo aquí en Ciudad Juárez? No, pero aparte, Daniel, y disculpa la interrupción, ingeniero, es que ¿cuántas veces nos han dicho eso desde hace, bueno, tengo 50 y tantos años, desde que tengo uso de memoria, me acuerdo que nos han dicho que se nos va a acabar el agua, y que el Bolsón del Hueco, y que el Paso Texas también se agarra de ahí, y que no estamos aprovechando el agua. Yo tendrá que será unos 10 años que he visto el esfuerzo de la autoridad precisamente en esto. Yo creo que ese departamento no existía, la cultura del agua, de tratar de concientizar desde los niños de tercer año de primaria, que tienen 8 años, estarles dando información, folletos, pláticas, concursos de dibujo, que se los llevan a la rodadora. Lo peor es no poder hacer nada. Ahora yo le pregunto al ingeniero, ¿cuánto cree usted desde aquella frase de ciérrale? Amanda, ciérrale, que era una campaña intensiva para cuidar el agua a nivel federal? Sí, fue nacional. A nivel federal del gobierno de la República. ¿Qué tanto ha pegado este tipo de campañas? ¿Qué tanto realmente permean, prenden y penetran a la sociedad? Porque yo creo que el esfuerzo que hizo o que se sigue haciendo es de que, bueno, pues si ya los adultos no entendemos ni arreglazos, entonces a los niños pues hay que llevarles la cultura, ¿no? Del cuidado del agua, sobre todo. Muchas veces cuando nos hablan de la cultura del agua es precisamente eso, ¿no? La concientización hacia el ser humano de cómo cuidar el agua para que no se nos acabe. Bueno, la verdad es que todo lo que se hizo en 30 años de cultura del agua está catalogado como no exitoso, por no llamarle un fracaso, porque no han encontrado congruencia. Nosotros platicamos en las escuelas a los niños, a los jóvenes, que cuiden el agua porque es un vital líquido que se está agotando, y no hay compromiso de los directivos para arreglar las fugas de los baños, para regar correctamente. Están tirando el agua todo el día en los riegos que nosotros tenemos prohibido que se riegue de día, porque la evapotranspiración es mayor que la precipitación pluvial, por mucho. Todo eso vacuna al joven y al niño desde chiquito. Entonces nos han vendido una mentira, eso es lo que dice. Ahora, el nuevo reto de la nueva cultura del agua es informar de arriba hacia abajo y con la verdad. Dar datos precisos, por ejemplo. Ese dato de 380 litros por habitante por día como media ciudad, hay que proporcionarlo. Es una media catastrófica. Debemos bajarla a 160, 180 litros. El reto es ese. Ahora, como es un reto tan complejo de alcanzar, y es un reto de todos, y a la vez nadie le quiere entrar, entonces eso no es un problema de nadie. Psicológicamente. Entonces, nuestro reto como nueva cultura del agua es estimular al ciudadano con la información de forma simple, sencilla, en un lenguaje muy digerible, para que el ciudadano vea que sí, que si sumamos esfuerzos podemos apagar la mitad de los pozos que tenemos funcionando. Les voy a poner varios ejemplos. Miren. Cuando conocemos la huella hídrica, nos damos cuenta de cómo se desperdicia el agua y en dónde. La huella hídrica
es lo que se lleva un producto en el consumo de agua para llegar a la casa de nosotros. Por ejemplo, una nuez se lleva 70 litros, una naranja se lleva 50 litros, una manzana se lleva 70 litros. Eso le cuesta mucho trabajo a la gente entender. Sí. Es como una nuez, 50 litros. Pues Sí, es que estás regando un nogal por 10 años hasta que te dé una nuez. Pues cada una de esas nueces se lleva 50 Exactamente. litros. O sea, esa es la situación. Pues. Entonces, esta es una plática formativa en la cual vemos qué es la huella hídrica, por qué se lleva. Un kilo de carne se lleva 15,000 litros. No me digas, sí le digo. ¿Cuántos años duró la vaquita comiendo alfalfa, que se regó, que se pastura? La misma vaca consumió mucha agua. El proceso industrializador en los rastros, en las industrializadoras agropecuarias, pues es un alto consumo de agua lo que genera la limpieza, la higiene y que finalmente llegue un kilo de res a nuestra mesa. El rastro que tienen que limpiar a los cadáveres de las vacas, o sea, se llevan hasta 10 presión? Sí, se llevan como 10 metros por vaca. Sí, 10 bueno, metros cúbicos. O sea, exactamente. 10,000 litros en limpiar Entonces, una vaca en el rastro. Entonces, todo eso se analiza en la plática para que tengan conocimiento de causalidad, o sea, causa y efecto. ¿Por qué tanta agua se gasta en la producción agropecuaria? Pues la producción agropecuaria se lleva el 70% del agua dulce que hay en nuestro país. O 70%. El 70%. Sí. Entonces, Te decía yo, ¿cómo sabes que no sabes lo que no sabes? así es correcto, o sea, y luego, ¿hacia dónde vamos? Porque yo qué gano con que me des toda esa información si no sé hacia dónde voy. Entonces, una de las cuestiones que debemos de comprender es si vivimos en un mundo de agua. Y cuando vemos cuánta agua tenemos en el mundo, la gran cantidad de los ciudadanos y del planeta entero dice que vivimos en un planeta de agua. Y estamos perfectamente equivocados. Empezando por ahí hay que romper paradigmas. Entonces la nueva cultura del agua rompe paradigmas. Da información sobre la verdad. El mundo está cubierto el 70% con una laminita de agua, que lo más profundo son 11.25 kilómetros y el promedio del mar son 4.25 kilómetros. Y esa laminita de agua nos hace ver nuestro planeta de una manera en la cual vemos un mundo de agua tremendamente lleno de agua, y luego si sacáramos todo el agua del planeta vemos que es una bolita muy chiquitita. ¿Por qué? La pregunta es, a ver, demuéstramelo. Yo, ciudadano, quiero saber por qué. Porque el 99.8722 es la masa sólida del planeta y nos queda un punto 1278 de agua. Y de ese punto 1278, punto 12 no llega al punto 2% de todo el agua que hay en el mundo, ese punto 1278. Resulta que el 97.5 de esa agua es salada y nos queda un 2.5 de agua dulce, y no toda es potable, nada más es agua dulce, y de esa agua tenemos menos del 1% para el consumo humano. Y que si nos permite, nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos a nuestro martes de la J+. Disculpe la interrupción, ingeniero, tenemos que irnos al corte. Adelante. Bueno, estamos hablando de cuánta agua tenemos en el planeta. Y volviendo al tema, el 98.8722 es masa sólida y nos queda un punto 1278 de agua en todo el mundo. Y de ese punto 1278 que cubre la superficie, el 97.5 es agua salada y el 2.5 restante es agua dulce, pero no toda es potable. La potable es la que viene de los acuíferos. Y en los acuíferos hay 0.007% del agua del planeta. Entonces, si es un líquido finito, es agua, si es un líquido finito, no es inagotable y nos los estamos acabando por dos razones. Por la sobreexplotación que lleva las curvas poblacionales del planeta. Nuestra ciudad no es lo mismo hace 20 años que ahorita. No es lo mismo hace 50 años que ahorita. Esto que comenta el ingeniero me acuerda de una historia de un rey, Ezequías. Este rey de hace 3000 años, es historia verídica,
llegan y le cuentan y le dicen, te traigo malas noticias, rey. Era un rey a cierta edad. Y le dice quien llegó a darle la noticia, dime la noticia. Pues dentro de 15 años no va a llover y viene una sequía extraordinaria que va a arrasar con nuestra población. Y el rey le dice, caramba, tus noticias no son tan malas, es más, son buenas noticias, porque no lo voy a ver yo. Y ese es el meollo del asunto de la cultura del agua. Que la gente dice, se va a acabar el agua dentro de 15 años, dentro de 10 años. A mí no me va a pasar, número uno. Dos, ni siquiera voy a estar aquí, no lo voy a ver yo. O sea, no se piensa en los nietos, en los hijos, no se piensa inclusive en que se pueda llegar a pasar ese límite de tiempo de vida de uno, ¿no? Que una persona de 70 años, pues, estás hablando de 10 años, 15 años en promedio de vida, ¿no? Hay gente que vive más, de acuerdo, pero en promedio de vida, estamos viviendo 80 años, pues. Entonces, la gente que te dicen 20 años, que tiene 60, 80, pues ya voy a andar de salida, ya que me preocupo de eso. Síguele echando el agua, riégale ahí, vieja, no importa. Ese es el meollo del asunto de todo lo que está diciendo el ingeniero. Bueno, pues, sí. hacer cambiar esta mentalidad de a mí me importa, yo tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque aquí estoy y están mis hijos, están mis nietos, está mi ciudad. ¿Cuántos años tiene nuestra ciudad? Celebramos que casi 400, ¿no? 363 años. 363 años. Entonces, yo seguido pienso en eso. Hace 363 años llegaba aquí la gente, perforaba 1 metro y sacaba agua. Así es, el nivel era muy superficial. Y aún estamos perforando y casi 300. Es correcto, hay profundidades hasta de 400. Bueno. Del 2.5 que nosotros informamos a la gente, el 69% se lo lleva, casi el 70% se lo lleva el sector agropecuario, el 19% se lo lleva el sector industrial y el 12% nos queda para el sector humano. Y de ese menos del 12%, del 2.5, lo único que hay en los acuíferos, insisto, es el 0.007. ¿Quién establece esos porcentajes? Hay varios organismos, por ejemplo, Aquae es el más serio. Aquí en México tenemos obviamente un organismo que se llama agua.org.mx y esos porcentajes están casados a nivel mundial con la ONU y con la Organización Mundial de la Salud. Sí, mi pregunta fue en el sentido, bueno, pues denos más, ¿verdad? Diría la gente del porcentaje 12, pues denos más para que nos dan poquita. ¿Cómo los midieron, no? O sea, exacto. Exactamente. Bueno, el fenómeno de causalidad, cuando le explicamos a la gente, cuando hacemos nuestras presentaciones de una forma didáctica, sencilla, con gráficos, donde están graficando, se lo están llevando en la memoria, y conocen la infraestructura tan grande que tenemos. Por ejemplo, tenemos 3 veces y medias ir aquí a la Ciudad de México. De líneas de agua potable. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, en nuestra ciudad, ¿cómo 3 veces y media? Pues sí, tenemos 5.575 kilómetros de tubería de agua potable. Por toda la ciudad. Sí, y tenemos 4.785 de tuberías de aguas residuales. Entonces, toda esa infraestructura urbana se paga. Cuesta muchos millones de pesos crear esa infraestructura. Tenemos toda esta información para que el ciudadano la vea, la analice, pueda tomar un juicio y vea cómo está nuestro país y nuestra ciudad en ese desierto chihuahuense que es gigantesco, y que la media de precipitación pluvial, que es de 255 a 265 milímetros, es rebasada por la media de evapotranspiración. La evapotranspiración es lo que se evapora del agua más lo que evaporan las plantas. Por eso pedimos que no rieguen el verano, no rieguen en las mañanas, para que no se desperdicie el agua regándola, porque ni siquiera no se va a sumir, pues, o sea, se va a evaporar. Se va a evaporar, exactamente. Y por eso es que no es por capricho, no es porque seamos sangrones, no es por... Tiene su porqué. Tiene su porqué, o sea, toda la vida tiene una razón, toda razón tiene un porqué, y ese porqué es... El meollo del asunto. El meollo del asunto. Y ahora hay un dictamen aquí de la Conagua que dice que en las zonas desérticas la infiltración a los acuíferos es nula. Ajá, o sea, no llega al manto. Es nula, o sea,
La gente todavía tiene otros paradigmas que hay que ir rompiendo. Es que el agua llega allá abajo. Pues fíjate que te tengo una mala noticia, no llega. Sí, me dijo un día el ingeniero Mesa, que conoces, ingeniero Rutia, Sí. me dice, una gota de agua, de lluvia, que cae en la punta del Cerro del Indio tarda 40 años en llegar al suelo. En teoría, eso En teoría. en teoría, ¿eh? En teoría. En la práctica es que se evapora. Ajá. Se va. Sí, sí, pero en teoría de 40 años tardaría. Nunca Entonces, sí. Ahora, cuando armamos a la ciudad, a la ciudadanía, a nuestra gente con las pláticas de cultura del agua y les damos ese conocimiento básico, entonces la gente empieza a sembrar esperanza. Sí. Dice la gente, bueno, sí es cierto, sí se puede. Ya vimos que es un problema de todos, es muy complejo, yo no le entro, entonces a la vez no es problema de nadie. No, fíjate que sí, es una misión de vida y un reto de todos. Aquí nadie está exento. Porque lo que dijiste ahorita hay que mucha gente que no le importa, cuando le tocamos a los hijos, a sus futuras generaciones, es, caray, a mí sí me interesa Ajá. heredar una Ajá. ciudad Ajá. sostenible hídricamente hablando Ajá. para nuestros hijos. Me interesa 100%. Estoy casado con la idea de que le preguntaran a un viejito de la tercera edad que estaba sembrando un nogal y sarcásticamente el joven que llega le dice, oiga, ¿para qué está sembrando un nogal si usted va a tardar 15 años en dar una nuez? Pues yo no sé, yo de niño comía nueces. Sí, alguien la sembró. Yo quiero que mis hijos tengan agua. Exactamente. Y que disfruten el agua. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Esa es la pregunta. Cuando exponemos toda la problemática con toda la infraestructura que tenemos y todas esas herramientas informativas, diciendo la verdad, entonces el ciudadano empieza a decir, híjole, me están llenando de información de forma moral y ética, que es nuestra función. No engañar a nuestros ciudadanos, decirles la verdad. Y allí hay una autorización por parte de las entidades superiores, por parte de nuestro director ejecutivo, Sergio Nevares, donde me dice, Edmundo, informa todo para que la gente sepa que tenemos un problema grave. No sabemos cuándo nos va a pegar, porque no hay un método científico que nos lleve a eso, pero sí sabemos que vamos a un colapso. Así como si seguimos haciendo lo que seguimos haciendo, es locura, decía Albert Einstein. No esperes cambios si sigues haciendo lo mismo. Entonces, hay que reparar las fugas. Todo el mundo tenemos una fuga. ¿Qué significa una gotita tirando agua? Esa es una de las preguntas. La gente dice, tengo una gotita ahí miserable tirando día y noche, son 86.400 gotitas si fuera una gotita por segundo, que tiene el día 86.400. Bueno, esa gotita son de 7.000, 8.000 litros por año, pero no es la gotita que tú tiras, es la que tiras tú en un baño, en otro baño, en otra instalación de tu casa. Al ratito va un caudal. Pero ¿qué pasa si se abre el zapito del baño y no lo reparas, o está mal regulado el flotador del tanquecito del sanitario y tienes ahí en el rebosadero una llave abierta? ¿Cuánto es? Llegan a pedir, oiga, mire, yo no me gasto esto, pero me llegó tanto de 14, 15.000 litros más de agua. No se los gastó, los tiros, porque los medidores no dan vueltas solitos. Entonces, de 7.000, 8.000 litros por una gotita a una llave abierta hasta 1.200 litros por hora. Eso es lo que tira una. Y aquí viene parte de la cultura contraria. Entonces, a la que nos estamos enfrentando, que la gente no cree en lo que las entidades gubernamentales o de autoridad dicen, o sea, porque la gente no está acostumbrada a que le mienta. Entonces, cuando empiezas a hablar con la verdad, es correcto, o sea, les incomodas, porque se dan cuenta exactamente lo que está sucediendo. Y la gente, digo, pues una cosa es que no sepa, pero otra cosa es que no es tonta, ¿verdad? O sea, la gente cuando le dices y le haces ver su realidad de que no te importa el sapito, de que no te importa la gotita, de que no te importa la llavecita que está, o sea, y se da cuenta de que parte del problema del que estás tratando y la desgracia que podemos vivir es uno responsable, y dices, no, yo no.
y te sacas, ¿no? Y empieza, ¿quién fue Sí. primero, verdad? O sea, Sí. el diálogo entre Adán y Eva, ¿no? Por ejemplo, si ¿Por aprendo qué? a lavar los trastes y le pongo un dispositivo regulador, Sí. un restrictor de flujo, Sí, que permite que pase menos agua a la salida del fregadero, sí. puedo ahorrar entre una familia de 4 personas, ahorrará 140 litros en el lavado de trastes diario. Ahí te va. Pregúntame, por favor, ¿cuántos metros cúbicos dejé de gastar este mes? ¿Cuántos? 5. ¿Cómo lo sé? Porque cuando llegó el lecturista ahí a casa, estaba yo llegando, y levanta la tapa, lee, toma su lectura, me da mi recibo y me dice, oiga, nada más gastó 5 metros, me dice, este mes, dice, nada más gastó 5 metros. Sí, le dije, estoy ahorrando. Nosotros gastamos 3, que vivimos en la casa de ustedes, 14 metros cúbicos. Fíjate, yo ahorré 5. ¿Qué estoy haciendo? Desde que entré, te lo he dicho, desde que entré a trabajar a la Junta, me entendí lo que estás diciendo, de tal manera que todos los días me meto, primero me metía con una cubeta en la regadera, ahora me meto con 2. Sí, es correcto. Y la recuperas, reuso, ¿sí? y la reuso, riego las plantas, se la pongo al tanque el sanitario, Sí. o sea, cambió mi cultura. Por eso cuando dicen, no, la persona es... Pero ¿qué te parecería, Daniel, si nosotros te decimos, mira, si le pones un reguladorcito de agua a la salida del agua del fregadero, Con eso. tú te vas a ahorrar más o menos 140 litros en el lavado de trastes, que son 51,100 litros. Pero hay 480,000 tomas en Ciudad Juárez. ¿Sabes cuántos pozos podemos apagar? Si tú le entras, son 22 pozos. Todos. Y cuando empezamos a permear ese tipo de información, a la gente se empieza a encantar con la idea de su participación, de la importancia de su participación y trabajo solidario en equipo con sus hijos y con sus futuras Que es la generaciones. mayoría de la gente, eso sí tenemos que decir, la mayoría de la gente sí se concientiza, sí entiende, sí hace cambios una vez que tiene las razones, la información. O sea, la gente que siempre tiene un problema para cada solución es la menos. O sea, porque hay gente que no importa cuántas soluciones le des, siempre tendrán un problema para lo que están tratando. Pero la mayoría de la gente no, la mayoría de la gente cuando con esta propiedad se le dicen las cosas, las entiende y toma entonces sus decisiones, cambia la cebolleta, cambia el aditamento y empiezas a ahorrar y es un hogar y es otro hogar y empieza a permear, que es lo que está buscando aquí del agua. lo que nosotros buscamos exactamente, si cambia la cebolleta un ciudadano y tiene una sola regadera en una casa, ¿sabes cuántos pozos podríamos apagar? Aquí llevamos 22 pozos apagados en un fregadero en todas las casas, con un ahorrador. ¿Qué pasaría si aprendemos a lavarnos los dientes con un vasito? Y a lavarnos las manos cerrando el agua? Cuando mientras te enjabonas, cierra la llave. Vas a desperdiciar entre 10 y 30 litros si no lo haces. Si lo haces, vas a ahorrar entre 10 y 30 litros. ¿Qué significa? Son 20,662 millones de litros todos Juárez. ¿Qué significa en pozos? Significa apagar 25 pozos. Fíjate, ya llevas 25 pozos de los más 150, 22, más 25. ya van ahí 47. Pues. Ahora, ¿qué significa si aprendemos a bañarnos con una cebolleta y en la mitad del tiempo? 5 minutos. En 5 minutos te regalamos unos relojitos de arena, Ricardo, que le da uno la vuelta y empiezan a caer los 5 minutos en ese relojito. Y la meta de uno como papá es educar a los hijos, o de los hijos educar a los papás. Ya no sabemos quién es quién más indolente, o quién requiere más clases de cultura, porque los niños tienen así un sentido común muy evolucionado. Entonces, si aprendemos a bañarnos de 10 minutos a 5, ya estamos ahorrando ahí de 73,000 litros a 36,500 en un año. Pero ¿qué pasa si ponemos una cebolleta? Pues ahorramos 18,350 litros más. Y eso equivale a que en Ciudad Juárez podríamos estar apagando otros 23 pozos. Ya van 70. Tenemos operando realmente 159 pozos día y noche, pues que ya llevamos casi la mitad. Y si agregamos, por ejemplo, una botellita de agua de medio litro en la tinita de atrás, en el tanquecito del WC, de medio litro lleno de agua, cada vez que le jalemos nos vamos a ahorrar medio litro y va a funcionar bien. Va a seguir haciendo su función ese baño. Si todo Juárez lo hacemos, ahorramos
podemos apagar otros 4 pozos. Lo que quiere decir que el bolsón no se nos va a acabar tan rápido. Exactamente. Entonces, caray, entonces ya que sé que sí puedo y que está en mis manos hacerlo, entonces yo me sumo al esfuerzo de la Junta, que la Junta no es nuestra, el agua es tuya, ciudadano. Tú que nos escuchas, no es nuestra, nosotros nada más la administramos para ti. ¿Qué es la función administrar? O sea, que no se nos acabe. O sea, la función de la J más no es solamente tender redes y llevar el agua y que haya agua todas las 24 horas del día, es administrar el recurso, administrar el agua que tenemos y que se gaste menos. Ese es el gran reto que tiene esta administración y es lo que nos comunicó nuestro director desde que yo llegué, fue lo que me dijo. Lo que queremos hacer es que no se gaste tanta agua, recuperar, ahorrar, incrementar nuestro bolsón de una manera integral, haciendo todo esto, pero cuesta mucho trabajo porque esto de la cultura o culturizarse demanda educación, y una de las cosas que menos quiere el ser humano es educarse, o que le eduquen, o que le digan qué hacer o cómo hacerlo, sobre todo el mexicano, la mexicana. Ahora, eso que dices tú es porque hay cierta desinformación. ¿Qué pasaría si ponemos a manos del ciudadano toda la información? A que la pueda poner, por ejemplo, en el portal de la Junta, que pueda bajar todos estos temas de cultura. Pero ya están ahí. Mira, por ejemplo, hay un dicho ahí que dice que una gotita con su persistencia puede partir una roca. Nosotros sabemos que no, pero vamos... En teoría, es lo que te iba a decir, es lo que se dice. Porque no es realmente se torturaba en la antigüedad con una gotita, dejándosela caer ahí a las personas que tenían ahí presas. Pero eso era para estresarlos, ¿no? Para estresarlos y se volvían locos, ¿no? Porque se las iba a partir, ¿no? Ajá. Lo que sí sabemos es que esa gotita no solo puede partir una roca, que no es cierto, de forma, una roca, pero sí parte tu economía. Sí. Y lo más triste es que parte el derecho a la vida de tus hijos y las futuras generaciones. Eso sí es un hecho. Entonces, mira, por ejemplo, aquí, por ejemplo, damos otros tips de que cómo cuidar el agua. Son medidas pequeñas, pero que significan mucho. Ya sumado significa la solución así sostenible. Bueno, déjame poner aquí una nota. Usted que nos escucha, ¿quiere que esta información se la llevemos a su empresa, a su escuela, a su club, a su iglesia, a su grupo de amigos? Con mucho gusto, llámenos. Y tenemos un equipo en Cultura del Agua que van con videos, con todo lo que requiere para que vean de todo lo que estamos hablando y nos ayude con este efecto multiplicador. Y estamos formando formadores. Y son gratis, o sea, no se cobra por esto. Absolutamente. No se cobra un centavo. Absolutamente, es la participación. Mira, aquí en Juárez, desde niños crecimos con el paradigma de administrar la abundancia. Y hay que romper esos paradigmas, hay que racionalizar la escasez que se nos viene. No nada más a nosotros, insisto, no es exclusivo de Ciudad Juárez. Es de todo el planeta. Lo acabamos de ver este verano pasado en Nuevo León, ¿verdad? O sea, como Monterrey se quedó sin agua, ¿no? Sí, o sea, y Ciudad del Cabo también se quedó sin agua. Y Tijuana está muy cerca de un colapso. Estamos en alto estrés hídrico porque se saca más agua que la que se recarga en los bolsones. Y derivado también de los fenómenos del cambio climático. Intrínsecamente, así si lo vemos, en las montañas de Colorado, no cae la nieve que antes caía, entonces la presa del elefante y la del caballo no se llenan y entonces no nos dan agua por el río Bravo. Así de simple. Así es como afecta el cambio climático y es uno de los ejemplos. Pero bueno, la solución somos todos aquí, es que nosotros tenemos la obligación moral de llevar esa información, permearla, dársela al ciudadano y formar formadores de formadores. En las escuelas tenemos un compromiso ya muy grande en el gobierno del estado, con el subsecretario Maurilio Fuentes. Ya vamos a hacer una junta con 198 directores y 12 coordinadores de zona y se van a quedar con las pláticas para impartirlas en sus escuelas. El impacto son 248,000 alumnos. El resto que está repartido en educación superior, ya tenemos también un convenio con la UACJ, son 36,000 alumnos y 4,000 docentes y jefes de mantenimiento y administrativo.
también ya van a bajar esas pláticas de cultura del agua. En el TEC de Juárez lo mismo, en los Cobach lo mismo, en los Cebetis lo mismo. Entonces, y en el sector industrial maquilador también. Ya tenemos formalizada la propuesta y todos han dicho que ellos ponen su granito de arena entrándole con todo. A ver si como dijo Daniel Valles, lo de la semillita, o sea, aquí no hay, que no sea granito, que sea un saco de arena. Exactamente, sí. Así No es, un ¿verdad? granito de arena, que sea un saco de arena. Un dompe de Sí, arena. un dompe de arena. Eso es lo que está haciendo el ingeniero Ruti y su equipo, están poniendo el dompe. Entonces la gente se puede llevar el saco, la pala, o sea, no nomás un granito, ¿no? O sea, un montón de arena. ¿Por qué? Porque el problema lo requiere, la situación lo requiere. Así como el que se entienda que cada vez que estoy poniendo una manguera para conectarme de manera directa, estoy provocando este desabasto de agua. Aquí hay un problema, por ejemplo, en los parques. Ese universo de parques con lo que yo les decía son 2.952 parques en el censo del IMIP y 538 kilómetros de camellones. Entre la suma de ambos son 11 millones de metros cuadrados. Hay una indolencia grave, esa la vamos a corregir. O sea, con información, con riego nocturno, con riego por goteo direccionado a cada arbusto, a cada arbolito, no se necesita más. Y de un 500% de riego por inundación en los parques, vamos a optimizar a que no se riegue con el 100% que se requiere en teoría, sino que se riegue con un 90% menos, con un 10% con riego por goteo. Y la gente que nos ayude, que reporte cuando vea malos usos del agua. Hay gente que sigue regando a las 11 de la mañana, que tiene sus aspersores puestos y que llega el jardinero y hablen, reporten, de veras estamos actuando sin importar de quién se trata o de dónde vivan. Esto lo digo muy claro, quien sea. Hemos procedido contra consumidores o usuarios que hacen mal uso, sin importar Si son políticos, si son su abolengo, empresarios. su profesión, su dinero, su apellido. Hemos procedido y esto le está costando a la Junta y a nuestro director un golpeteo político fuerte y un golpeteo a todos nosotros. La Junta tiene dos posiciones políticas muy atacables: la Dirección General y Comunicación Social. Y bueno, donde quiera que nos ven con ese tipo de cosas, nos dicen pues de todo, ¿no? Pero lo que dice el ingeniero Urrutia es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos tratando de conservar un recurso que, caramba, tú me conoces bien, Ricardo, pero yo en mi vida me había preocupado tanto por el agua como en el último año. En mi vida, nunca. Y me arrepiento, o sea, de veras que estaba yo en un error. ¿Sí? No haber atendido este tema tan importante en todos mis años de comunicador. Y Daniel, pues déjame retroalimentarte un poquito en ese sentido, porque también son instrucciones de nuestro director que formemos a toda la Junta de Agua. ¿Sí? Nosotros mismos como dependencia debemos de tener conocimientos completos de lo que es la cultura del agua y cuáles son las medidas correctivas, y que también nosotros nos convirtamos, toda la Junta, en promotores de cultura del agua en nuestra colonia, con nuestras casas, con nuestros vecinos, etcétera. El efecto multiplicador, por ejemplo, la basura. Tenemos 4.800 kilómetros de tubería de drenajes que colapsan porque las calles están llenas de basura. Y lo que sucede es que se nos tapan las alcantarillas y se combinan esos casi 4.800 metros, son 4.785 para ser exactos, según el GIS, el sistema de posicionamiento geográfico, pero para redondear 4.800 se colapsan y se condensan con el aceite de la cocina. Entonces estamos emigrando hasta la ama de casa, la que cocina, que no tire el aceite de cocina en el fregadero, porque combinado con la basura hace taponamientos terribles que provoca los brotes esos que tenemos por todos lados, que no nos damos abasto por tanta mugre que hay. Y aparte un litro de aceite contamina 1.000 litros de agua. ¿Sí?
Y ahí no está el problema, porque es un aceite orgánico, el de cocina. ¿Qué pasa con el aceite industrial? No, eso ahí El se aceite queda. industrial contamina de 10 a 40 mil litros y aparte no es biodegradable, dura 40, 50 Ajá. años. Ese le pega a los océanos, a los lagos, a los mantos acuíferos, a todos lados. Entonces un manto acuífero se contamina precisamente por eso y luego ustedes mugrosos que no limpian el agua cuando la sacan de los pozos. No, señor, es el mecánico de allá que echó todo ese aceite, que tiene años echando ese aceite a la alcantarilla que se va ahí. Pero en fin, de esto podemos hablar toda la vida, ¿verdad? Se Bueno, nos acabó el tiempo. Hay que Muchísimas sumar gracias. esfuerzos. Gracias, Ricardo, por A recibirnos. usted, ingeniero. Espero que, Nos reiteramos ahí en Cultura del Agua a las órdenes de todas nuestras ciudades. como dicen los sacerdotes, ¿no? Ya con que uno el sermón le pegue a uno, sí, ya es con eso, ganancia. con eso. Bueno, a nuestros amigos que estuvieron hablando en la mañana, que los reportes y que les ayude, con mucho gusto me llevo sus reportes. Gracias por hacerlos al 073. Eso nos ayuda a hacerlo más rápido, pero aquí, bueno, ya escucharon en la mañana que se está atendiendo conforme vamos pudiendo con todo lo que nos está pasando, Ricardo, y por eso estamos aquí, por eso continuaremos aquí tratando de servirles. Al que se deja ayudar le ayudamos y al que no, no. Así de sencillo, así de sencillo, Sí, punto. Repórtenlo, el quien protege el agua protege la vida. Gracias, buenos días. Gracias.